Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. Solamente sabemos el monto y que va para construir o reconstruir caminos rurales, pero no sabemos cuántos son, en qué departamentos o municipios están, cuánto vale cada camino, en qué tiempo se va a ejecutar. No conocemos los detalles. Es probable que nos lo compartan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión le traemos una nota muy interesante, y es que aquí podemos ver cómo la oposición simplemente solo sirve para estorbar en la Asamblea Legislativa. Podemos notar cómo los diputados de la esquina siguen cuestionando las obras que se le van a realizar al pueblo salvadoreño. Ya todos sabemos que cada obra que el presidente promete, él cumple con su palabra, no como en el pasado que solo se dedicaban a prometer y a no cumplirle nada al pueblo salvadoreño. Vemos aquí el siguiente video. Partan el dictamen ya en la plenaria y en ese momento conozcamos al detalle el tema. En ese momento habríamos de decidir si votamos o no, porque no conocemos el dictamen. El problema es que no existe generación de dinero, no hay capacidad productiva del país, ni tampoco hay recaudación fiscal suficiente para poder hacerle frente al endeudamiento. El mayor problema que tiene el país es que entre enero y febrero del otro año tendría que pagar no menos de 700 millones de dólares solamente en amortización de deuda, lo cual no se sabe de dónde va a salir ese dinero. En ese sentido, pienso que el tema del endeudamiento en sí mismo no es malo. Lo que sí es malo es no tener los recursos para amortizar. Si lo vemos así, y yo te digo, cualquier analista que hace un trabajo sensato, no hablo de esos de tanques de pensamientos pagados por esa gente de afuera que siempre fueron siguiendo un estribillo, no. Si tú lo ves así, una guerra que no tiene que haber, pero son conflictos y duró 12 años. Ahí ellos empezaron su negocio. Cuando los obligan a terminar, porque en el contexto internacional se acaba la Guerra Fría, ¿verdad? Ahí tienen ellos que decir, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, sigamos manteniendo a El Salvador en vilo. Y tenían en ese entonces a los que habían quedado sin trabajo, mucha gente se fue a retiro. Acordemos que mucha gente también quedó, excombatientes, muy dañados, que se les olvidó, pero como había también mucha gente y había también este grupito, porque era una cosa chiquita, era más que nada unas pandillas de delincuentes comunes, pero viene Arena con el FMLN, sus grandes estrategas, ¿verdad? Que nada más, pues nada bueno podemos sacar de esa gente, sí. Y allá andan, ni siquiera dan la cara, o sea, por eso te lo digo, porque si no estaríamos aquí hablando, ¿verdad? No, esa gente lo que hizo fue su conocimiento de guerra, de sangre, ocuparlo con estas pandillas, inflarlas, subirlas y hacer que El Salvador, hasta que entre Nayib Bukele, estuviera en manos de ellas y haciéndolo sufrir, porque eso a río revuelto ganancia de pescadores. Ok, eso es la realidad y no la decimos nosotros aquí. Están ahí los números, están ahí esos números que iban ascendiendo año a año respecto a muerte por violencia, a la extorsión, a los secuestros, a las violaciones, y sabiendo los salvadoreños que teníamos casi que, el territorio era de ellos. Entonces, cuando entra el presidente Bukele, dice, bueno, esto se acabó, ya estuvo, y vamos a empezar este plan, y empieza a ejecutarlo. Y hay que mencionar una cosa también, antes de hablar de la fase que salió anunciando ayer el presidente, y que ya está en ejecución, o sea, ayer se anunció, pero ya está ejecutándose, y es el hecho de que durante el tiempo que Nayib Bukele, como presidente, estuvo teniendo que batirse con esa asamblea anterior, esa asamblea oscura, manejada por elementos oscuros, ¿ya? Se negó a El Salvador, o sea, se le niega al presidente electo democráticamente que dice vamos a combatir la delincuencia, a todos estos terroristas, se le niega el presupuesto durante casi, estamos hablando 2 años. Y todavía sí, él tuvo la capacidad, y hay que admirar y hay que felicitar al Gabinete de Seguridad y a él como comandante general, de ir saliendo adelante con el plan control territorial. Lógicamente, cuando llegamos nosotros a la asamblea, nosotros los salvadoreños que fuimos a trabajar y estamos ahí por los salvadoreños, eso nos dice el presidente, esto es una prioridad.
Y luego pues tuvimos que también entrar en ese momento, cuando hubo ese ataque frontal hace unos meses, 8 o 9 meses, de sacar ¿cómo se llama? El régimen de excepción, que está permitido en nuestra Constitución y que le ha servido a todos los salvadoreños porque, bueno, solo hemos visto cosas buenas. Mientras tanto, el país, bajo régimen de excepción, porque hay que decir, los casi 60.000 ya mareros, pandilleros, con sus cabecillas y todo eso, se han ido presos. 50.000 creo que dijiste, ¿verdad? Han sido procesados ya y van a seguir siendo procesados porque hemos ido agilizando las leyes. O sea, el Estado trabajando como debe ser al fin. Y falta todavía. Sí. Ese es lo que nos trae aquí ahorita esta mañana, hablar de esa fase donde se va a hacer uso de una experiencia como la que mencionaba el presidente Bukele, cuando se tuvo que llegar a detener a esa gente que mató a una persona en Comasagua, y se agarran a los dos homicidas, pero también se desarticula una banda de 50, que todos los que, bueno, yo tenía conocimiento de Comasagua desde hace unos 20 años, y ahí estaban metidos eran los dueños, se sacan. Entonces eso funcionó también, y eso es lo bueno de ir viendo esta agilidad orgánica que se tiene el Gabinete de Seguridad, con un ministro muy bien preparado, con el conocimiento en las leyes, con el ministro también de la Defensa y así también el director de la Policía, gente con conocimiento, y dicen, bueno, esta experiencia ahora se va a utilizar para ir sacando en los focos donde se sabe que se están escondiendo. ¿Y qué es lo que trae esta nueva fase? Se va a hacer esos cercos en diferentes ciudades, comunidades, como sea, y se va a ir buscando a esta gente. La gente en las comunidades habla, ¿sabe? Aquí la gente te escribe y te dice a nosotros, aquí tenemos estos datos. Igualmente cuando llega la autoridad, entonces se va a hacer eso. Aquel que le esté, pues, proviendo de comida, de dinero, para que esa persona que lleva ese terrorista escondido ahí, pues también va a ser cómplice y va a ser juzgada. Entonces hay un plan estratégico que estamos claros que va a dar un resultado y que ahora comienza, y eso es lo que ha hecho pues que nuestro país haya seguido también, como los resultados lo demuestran, día a día, bueno, acumulando hasta, creo que van 244 días sin homicidio. Siempre hay que ir viendo porque cada día va aumentando, y que eso uno dice, bueno, hace unos años uno decía, no, El Salvador no, El Salvador es un país que por desgracia, pues sí, la violencia y todo, sí, teníamos hasta como cuando salíamos y nos preguntaban, y casi que no se veía un futuro. Pues aquí estamos ya, en este presente, y vamos a seguir teniendo un futuro seguro, el más de Latinoamérica. Eso es para mí primordial hacer énfasis. El país más seguro, según las estadísticas, ¿ya?, de Latinoamérica. Eso, te digo, en un poco tiempo ya es algo para estudiarlo, para analizarlo, y yo invito a que internacionalmente se vea también este hecho. Lo está viendo, lo vemos en las redes, la gente normal. No nos vayamos a esos que vivían también agazapados ahí, lucrándose del desorden y la inseguridad, ONGs un poco, pues, que son elementos que funcionan para esas mafias internacionales, etcétera, publicaciones también, que esos ahorita deberían